Tenemos ya identificadas las zonas de oferta y demanda, pero ¿cómo saber cuándo el mercado ya te está dando la pauta o cuándo te está avisando de que ya va a dar el movimiento real en esa dirección que tú tienes predeterminada? Dime si no te ha pasado que muchas veces tú identificas muy bien la zona, el mercado llega, tú entras en un trade, pero luego hace una manipulación, te termina sacando en stop loss y luego termina dando ese movimiento real que tú esperabas. Y es realmente fastidioso, pero sucede muy a menudo. En este video yo te quiero dar 3 truquitos que tú puedes tener en cuenta para entrar en el timing perfecto y que no te suceda esto, trader. Así es que vamos a darle, trader. Fíjate bien, aquí tenemos 2 zonas marcadas. De igual manera, estas 2 zonas se enviaron al canal de Telegram y fíjate lo lindo que el mercado la respetó muy bien y pues si estuvieron atentos a esos análisis probablemente hicieron profits. Por aquí te voy a dejar igual manera el link en las descripciones del canal para que te puedas unir. Así es que vamos a enfocarnos en esta zona de arriba. ¿Qué es lo que nosotros debemos de observar una vez el mercado ha llegado a nuestra base o a nuestra zona de oferta? En este caso, esta es una zona de 15 minutos. Ahorita tenemos un gráfico de 1 minuto. Presta atención, trader. Antes que nada, debemos de entender un concepto. Para que el mercado pueda moverse, siempre necesitamos liquidez. Es importante que el mercado vaya a sacar la liquidez de alguna zona. Eso es importante entenderlo. Para que el mercado pueda tener este movimiento a la baja, el mercado tuvo que haber sacado alguna liquidez, ir a liquidar algún máximo, en este caso que es una zona de oferta, si es una zona de demanda, probablemente ir a sacar algún mínimo. Al decir sacar, quiere decir que lo supere, ¿ok? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que nosotros debemos de observar, trader? Necesitamos ver un periodo, cuando el mercado ya está llegando a la zona, un periodo de acumulación, que el mercado empiece como a descansar, ya viene prácticamente cansado después de dar un movimiento fuerte y ya cuando está en zona, o incluso esto puede ser dentro de la zona, ya empieza como a comportarse de manera cansada, no empieza a acumular. Entonces, muchas veces nosotros estamos entrando, aquí una vez llega a visitar la zona, entramos, ¿ok? Supongamos que tú entras, a lo mejor colocas un stop loss muy chiquitito, el mercado genera un movimiento, termina sacando por stop loss y luego termina dando ese movimiento que yo te mencionaba. Entonces, ¿qué debemos de ver, trader? ¿Qué es lo que nosotros debemos de prestar atención? Necesitamos observar ese periodo de acumulación, ¿ok? Donde el mercado empieza a descansar y luego necesitamos ver una manipulación que se lleve esos highs, en este caso, pase por arriba de esos altos, o de igual manera, esto puede ser nada más un máximo, que haya una manipulación que lo supere y que luego el mercado expanda o distribuya de manera agresiva. Por eso aquí te lo coloco, el AMD. Necesitamos el periodo de acumulación, una manipulación por arriba de esos altos, luego una expansión, una distribución agresiva y, ojo, necesitamos un rompimiento o un quiebre estructural, un boss, como tú le quieras llamar, un choche, ¿no? Necesitamos que el mercado confirme que el último intento de parte de los compradores, en este caso, que fue el que manipuló por arriba de estos altos, ese último intento haya sido roto. Como puedes observar aquí, el precio baja de manera agresiva, rompe ese punto estructural y ahí prácticamente ya nos está avisando o dándonos la pauta de que el mercado ya va a ir en la dirección, en este caso, bajista. Entonces, ¿dónde pudimos haber tomado, por ejemplo, la venta el día de hoy? Pues pudimos haber montado aquí order block, el descuento o el retroceso. Aquí tenemos la vela verde antes del movimiento bajista, movimiento fuerte, agresivo. Nosotros pudimos haber entrado de esta manera, liquidar algún mínimo, alguna zona, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate, es algo tan sencillo, pero realmente es importantísimo que nosotros tengamos la paciencia para esperar pues esta fase de acumulación, la manipulación por arriba de los altos, luego la expansión, un movimiento agresivo, retroceso para que luego el mercado distribuya por abajo, como puedes ver, ¿no? Entonces,
Eso precisamente lo que nosotros debemos de observar. Una vez ya identificamos, por ejemplo, una zona macro, en este caso una zona de 15 minutos, esperar de que el mercado empiece a hacer ese movimiento de descanso, ¿no? Que te esté mostrando de que empieza a acumular, no entras impaciente solo porque ya llegó a tu zona. Como te he dicho en los videos anteriores, nosotros no entramos nada más porque el mercado llegó a la zona, porque muchas veces te va a estopear. Imaginémonos aquí que el mercado dio ese movimiento fuerte, tú esperaste el retroceso, colocaste un stop loss por arriba, te termina sacando y luego da el movimiento real. Entonces, necesitamos ver ese periodo clave de acumulación que manipule por arriba, expansión, retroceso, y ahí nos vamos en el tren. Como te digo, es algo que es básico y sencillo, pero muchas veces no lo tenemos en cuenta y ahí es donde caemos en el error. Ojo, esto no necesariamente tiene que ser aquí. A veces esto ocurre dentro de la base, dependiendo de la temporalidad en lo que tú lo estés haciendo, ¿no? Fíjate bien, aquí te voy a poner un ejemplo ahora para una zona de demanda. Aquí tenemos la vela roja que da el movimiento fuerte, la vela previa antes del movimiento, el mercado empieza a llegar a nuestra base. ¿Qué debemos de observar? Que el mercado empiece como a llegar cansado. Fíjate bien, aquí empieza a hacer ese movimiento de acumulación. Fíjate aquí, hace un movimiento incluso agresivo, ¿ok? Por ejemplo, el trader que es impaciente entra aquí esperando este movimiento y lo termina estopeando. Entonces ahí es donde te menciono que muchas veces quedamos atrapados, nos termina sacando por stop loss y luego da ese movimiento real, esa distribución que sí, ciertamente va a respetar la zona, pero debemos de esperar que el mercado pues nos haga estos periodos o estas fases para que así nosotros podamos tomar un trade con mayores probabilidades. Fíjate cómo el precio aquí se lleva este mínimo que tenemos aquí, ¿ok? Primero empieza a acumular, luego hace un movimiento agresivo, va a sacar la liquidez por debajo de ese mínimo, luego expande, ¿ok? De manera agresiva. Fíjate que aquí el retroceso fue un poco superficial, no nos dio el retroceso ideal, pero al final es lo mismo que te acabo de mencionar, porque el mercado ahí, después de que ocurra ese periodo que te mencionaba, ese patrón AMD, donde el mercado empieza a acumular, luego manipula por debajo de estos mínimos, luego distribuye o expande, al final ahí es donde ya viene pues ese movimiento que nosotros queremos esperar. Aquí, por ejemplo, lo ideal era que el mercado nos hiciera este movimiento, ¿no? Que nos diera ese movimiento de acumulación, manipulación, expansión fuerte, retroceso para montarnos a la ola. Eso era lo ideal. Al final fue un retroceso un poco superficial, respetó este order block de acá y a partir de ahí generó la reacción. Pero como puedes observar, siempre lo está haciendo y siempre se está comportando de esta manera. Entonces nosotros tenemos que tener la paciencia de esperar este proceso. Al final, si la zona es buena, la va a respetar y nosotros podemos esperar pues este patrón que te menciono, el AMD, y a partir de ahí poder tomar una operación con mayores probabilidades. Vamos a ver otro ejemplo más. Fíjate bien lo que te voy a explicar ahorita porque, por ejemplo, este es diferente. Aquí muchas veces nos hace varios engaños también el mercado y este trade lo tomamos el día de ayer. Fíjate lo que hace el mercado. El mercado empieza a tener ese proceso de acumulación, ¿no? Incluso se lleva al máximo. Fíjate que hace como un engaño porque también quiebra la estructura. Fíjate bien, hace un quiebre de estructura, ¿ok? Podemos observar que quiebra esta pequeña acumulación y luego nuevamente manipula por arriba de esos altos, sacando la liquidez, pero siempre estamos dentro de la zona, como puedes observar, siempre estamos dentro de ese nivel, ¿ok? Esta es una zona de 15 minutos, luego el mercado manipula por arriba de estos altos, ya nos había dado un primer engaño aquí, eso también lo tenemos que tener en cuenta, que ese movimiento en quiebre al final es que también nos va a confirmar de que ya el tren va
en esa dirección que nosotros tenemos pues proyectada, ¿no? Entonces, fíjate, aquí el mercado manipula por arriba de esos saltos, luego genera la expansión de manera agresiva, nos quiebra la estructura. Como te digo, esto es bien importante, que esperemos ese quiebre de estructura, porque este fue el último intento de los compradores que ha llegado a manipular los saltos anteriores. Entonces, esto de aquí, este movimiento de aquí es importantísimo, que sea un movimiento agresivo que nos quiebra el último intento de los compradores. A partir de ahí nosotros podemos esperar, por ejemplo, un descuento, sacamos herramienta de Fibonacci, identificamos pues esa zona o ese order block y a partir de ahí nosotros podemos tomar una operación con mayor calidad. 75% del retroceso, un stop loss por arriba, dándole aire un poquito de pips y vamos a liquidar algún mínimo. Por ejemplo, este mínimo, estos mínimos de aquí, este puede haber sido, por ejemplo, un objetivo y acá ir a liquidar este mínimo y fíjate, casi nos estamos llevando aquí una ratio de un 1 a 0.444, o sea, arriesgamos el 1 y nos llevamos el 4% en este movimiento. Entonces, eso pues al final nos termina dando operaciones de mayor calidad, operaciones de altas probabilidades. Por ejemplo, aquí yo el trade que tomé no lo tomé aquí, lo tomé más abajito, esto fue ayer. Esperé el segundo quiebre, aquí esperamos el segundo quiebre, el mercado nuevamente hace el segundo quiebre y esto puede ser una confirmación más también para tener una mayor confianza. El retroceso, el descuento ya al 65%, lo mismo, identificamos la zona, la vela verde antes del movimiento bajista. Fíjate que aquí hay fortaleza de parte de los vendedores, puedes observar de que el movimiento es fuerte de parte de los vendedores, hay intención, nos ha dejado un vacío. Entonces, en el testeo a la vela verde, ahí me monté. Fíjate, fue una operación muy bonita porque fue precisa. Stop loss por arriba, nos vamos a liquidar, por ejemplo, estos mínimos de aquí, este mínimo, y ya nos está dando una bonita ratio, un 1 a 2.44, bastante provechosa. O incluso podemos ir a la base, otra zona que podemos tener aquí, por ejemplo, esta, y acá, y es válida, ¿ok? Por ejemplo, yo la mandé aquí y se dio perfecta, ya prácticamente nos está dando un 1 a 2.86. Como te digo, el periodo de acumulación acá, ¿ok? Manipulación por arriba de los máximos, luego el mercado expande para luego distribuir en la dirección que nosotros tenemos predeterminada. Y ojo, ojo, porque muchas veces nos puede hacer este engaño, que te va a hacer como un pequeño quiebre, ¿ok? Pero nosotros si estamos bien posicionados y entendemos de que el mercado siempre va a ir a tomar liquidez y necesitamos un movimiento que se genere de manera agresiva, que rompa el fractal, pues ahí vamos a estar bien posicionados para poder tomar un trade de mayor calidad. Entonces, fíjate, el último intento de parte de los compradores es quebrado, luego retrocede a la vela verde y a partir de ahí cambia totalmente la dirección del precio, ahora en una estructura bajista. ¿Ok? Al final aquí reacciona en esta base y vuelve a cambiar la dirección, pero básicamente es lo mismo que te acabo de mencionar en los ejemplos anteriores. Y lo vemos siempre, trader, lo estamos viendo cada vez que el precio llega a nuestras bases o a nuestras zonas. Fíjate bien, aquí tenemos una zona, probablemente esta es una zona de 5 minutos, esta base de aquí, el mercado parte de manera agresiva. Vamos a observar esta de aquí, que de igual manera ayer la identificamos, el mercado llega, incluso fíjate, llega a hacer un pequeño test, acá testea, hace un movimiento fuerte, luego vuelve otra vez a llegar, fíjate, incluso nos saca este mínimo de acá, lo saca, ¿ok? Va a generar un bajo más bajo, pero simplemente es un periodo de, como te digo, manipulación aquí en este movimiento que nos lleva a los mínimos anteriores para luego el mercado expandir, descuento, retroceso y luego boom, para arriba. Fíjate bien, lo vamos a dibujar. Aquí lo tenemos. Enfoquémonos en esto. Aquí el mercado hace un periodo de acumulación, luego el mercado
manipula por debajo de estos mínimos, incluso por debajo del anterior, luego el mercado expande o distribuye de manera agresiva. En el retroceso nosotros nos podemos montar y es lo mismo que te acabo de mencionar, vela roja antes del movimiento, mira cómo la toca preciso, o sea, no estamos inventando nada, tú te estás dando cuenta cómo el mercado lo está haciendo siempre. Entonces nosotros pudimos haber colocado, por ejemplo, un stop loss por abajo de ese mínimo, ir a liquidar, por ejemplo, estos máximos de aquí que tú puedes observar acá, ¿no? Entonces fíjate, ahí ya te está dando pues 1 a 4.36, bastante bueno. Incluso, fíjate, incluso si lo mandaras aquí a este máximo, te está dando una bonita ratio, un 1 a 2.22, bastante buena. Arriesgaste el 1% y te llevaste el 2.22% en esa operación. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Sabiendo identificar esas fases del mercado en donde llega a visitar nuestras zonas y nosotros podemos esperar con paciencia que haga esos periodos de acumulación, manipulación, expansión o distribución para luego esperar un retroceso a una zona y tomar una operación con mayores probabilidades. Es importante que esperemos con paciencia. Como te digo, no necesariamente va a ser pues un periodo aquí perfecto de acumulación. Igual puede ser nada más una manipulación por debajo de los mínimos, pero es entender básicamente el concepto que te estoy mencionando. Siempre tiene que tratar de ir a tomar la liquidez por debajo de mínimos, ¿ok? Y a partir de ahí ya podemos decir que puede cambiar de dirección el precio. Si te gustó este videito que te estoy compartiendo, déjame tu like, déjame tus comentarios. La verdad que me fortalece muchísimo leerte. Me encantaría poderte leer y saber que la información que te comparto te está ayudando. De igual manera, si tienes alguna duda al respecto de este video, déjame en los comentarios y yo probablemente haré un nuevo video para poder resolver todas esas preguntas y esas dudas que ustedes tengan. Nos vemos en el siguiente videito, traders. Saludos.